Saludos, mi nombre es Luis Sanabria y soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy vamos a hablar sobre medición de presión absoluta, relativa y vacío. Entenderemos también algunos de sus conceptos. En el mundo de la ingeniería, la presión es un parámetro esencial, por ende la medición precisa es muy crucial. Durante esta presentación vamos a explorar distintas formas de medir la presión, incluyendo la presión absoluta, la presión relativa y el vacío, así como los tipos de instrumentos comúnmente utilizados para las mediciones y sus aplicaciones. Como definición de presión podemos entender que es una fuerza por unidad de área y puede representarse por unidades de medida como los pascales, los bares, la atmósfera, PSI, entre otras. Y tanto como la medición de presión como las presiones son muy importantes en diversos campos, como campos industriales, en la meteorología, en la medicina, en la ciencia, entre otros. A continuación, durante esta presentación se dejará plasmado un video donde se podrá apreciar diferencias entre presión absoluta, presión relativa y vacío, en donde podemos ver eh, sus diferencias, donde podremos ver sus abreviaturas y también cómo están representadas gráficamente al momento de hablar de cada una de ellas. Posterior al video podremos hablar sobre la presión absoluta. La presión absoluta es la diferencia entre la presión de un punto y el vacío absoluto, es decir, la presión cero. Se mide en relación con la presión del vacío absoluto. Como lo podemos ver en la imagen, el cero absoluto, entre el cero absoluto y la presión obtenida tendremos presión absoluta. ¿Sí? La presión relativa es la presión relativa. Es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta o real. Y esta puede medirse con un manómetro y puede estar expresada y puede estar expresada en unidades como pascales, milímetros de mercurio, PSI, entre otros. Cabe destacar que la presión relativa también es llamada presión manométrica y es una de las más utilizadas en la cotidianidad, como en los campos industriales, en los campos médicos, en los campos de la medicina, y esta presión puede controlar procesos como medición de presión arterial humana, y puede controlar el funcionamiento de sistemas industriales. Como un ejemplo de más cotidianidad, podemos hablar sobre la medición de presión de aire en los neumáticos de nuestros vehículos. La presión, cuando utilizamos el instrumento de medición y obtenemos una medida, esta presión será presión relativa o manométrica. También podemos encontrarla en sistemas hidráulicos, ¿sí? Y en la industria es muy utilizada primordialmente para controlar los procesos y eh, como por ejemplo puede ser el llenado de botellas y la fabricación de productos. En la medicina, como lo mencioné anteriormente, puede medir la presión arterial con relación a la presión atmosférica y esto se hace utilizando un estetoscopio y un manguito. Hablando un poco más de los instrumentos utilizados para medir presión, podemos encontrar el manómetro, el barómetro y los transductores de presión, como por mencionar algunos. El manómetro es uno de los más empleados, es muy común
y este nos sirve para poder medir presión relativa. Son instrumentos, como lo dije anteriormente, muy comunes y nos va, lo vamos a encontrar mucho en aplicaciones industriales. Los barómetros, por otro lado, nos sirven para medir presión atmosférica y son esenciales para la meteorología y la aviación. Los traductores de presión son instrumentos más modernos, son actualizados y estos nos van a servir, son capaces también de convertir la presión en una señal eléctrica que posteriormente puede ser analizada por un sistema electrónico. Los principios de un funcionamiento de un manómetro. Hay manómetros de diafragma y manómetros de tubo de Bourdon. Los más comunes son los de tubo de Bourdon. Estos manómetros utilizan de un tubo curvo que se deforma bajo presión. Cuando se deforman, se va a mover una aguja que nos va a indicar la presión que se está midiendo y esta va a estar representada en una escala graduada, según la escala en la que esté representado el manómetro. También existe manómetro de diafragma y estos manómetros son manómetros que tienen un diafragma flexible que bajo el mismo principio se van a deformar bajo presión. Igualmente se va a mover la aguja y nos va a indicar la presión que se está midiendo en una escala graduada. Como podemos ver en la imagen, la presión entra por acá, por esta parte del manómetro, y va a mover, la presión va a deformar el tubo va a ejercer presión y mediante el mecanismo la aguja se va a mover y en la escala predeterminada del fabricante del manómetro vamos a poder encontrar la, eh, la presión que nos está indicando. Como el manómetro con tubo de Bourdon es muy común y es uno de los más utilizados, vamos a hablar un poco de su creador. Y fue creado por Eugene Bourdon, un científico francés, en el año 1847 y consiste en un tubo metálico que es elástico, aplanado y curvado en forma de C. También se puede encontrar en forma de espiral helicoidal, como lo vemos en la figura. Y estos tubos también pueden ser construidos con distintos materiales, de acuerdo a los fluidos con los que queremos trabajar y obtener presiones. Se pueden crear los tubos de Bourdon con fósforo, con bronce, con acero inoxidable, monel y cobre, berilio. Aplicaciones de la medición de presión. En la industria, la medición de presión es muy esencial. En industrias como la petroquímica, la industria alimentaria y la industria farmacéutica. En la salud podremos encontrar la medición de presión, que la medición de presión de la medición de presión arterial es fundamental en tratamiento de enfermedades cardíacas. Y en la ciencia, la medición de presión va a ser bastante esencial en la investigación científica como la química, la física y la meteorología. Importancia de la presión en la medición de presión. Primero, es muy importante la seguridad. La medición de presión precisa es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores que realizan mediciones y de los equipos que contienen la presión. La calidad. La medición de presión precisa es crucial para asegurar la calidad de los productos y procesos. Y la eficiencia, la medición de presión es precisa. La medición de presión precisa nos va a permitir optimizar los procesos y reducir los costos de producción.
Mantenimiento y calibración mantenimiento y calibración de instrumentos de presión. Es muy importante para mantener estos instrumentos calibrados y bien dispuestos para el trabajo, para tener buenas lecturas. Es muy importante tener una buena limpieza. La limpieza regular de los instrumentos de presión es fundamental para mantener su precisión. La verificación. La verificación de estos instrumentos debe ser periódica y de acorde como se encuentren estos instrumentos, la presión, la, la- la presión va a depender para detectar posibles problemas. O sea, hay que estar verificándolos constantemente para estar seguros de que está haciendo o sea, medidas reales. Y la calibración. Los instrumentos de presión nos van a garantizar su precisión y confiabilidad si los estamos calibrando. Presión de vacío. La presión de vacío es un concepto fundamental en la ciencia de la tecnología. Esto va a abarcar un amplio espectro en las aplicaciones, desde la fabricación de productos hasta el desarrollo de tecnologías espaciales. La presión de vacío se refiere a la medida de la presión en un espacio donde se ha extraído la mayor parte del aire u otros gases. En otras palabras, la presión que existe en un espacio donde se ha creado un vacío parcial o total. Como lo mencioné anteriormente, la presión de vacío se refiere a la presión de un espacio que se encuentra por debajo de la presión atmosférica estándar. En otras palabras, es la presión que existe en un ambiente donde la cantidad de moléculas de gas es menor que en el aire que nos rodea. Esta reducción de densidad de gas nos lleva a una disminución de presión. Conceptos claves de vacío. Podemos encontrar vacío absoluto, que es el vacío perfecto donde no existe ninguna molécula de gas. Un vacío parcial, que es en donde puede existir alguna molécula de gas, no está totalmente vacío. Y la unidad de medida del vacío, TORR, que es la medida que esta medida nos va a equivaler a 1 milímetro de mercurio. Las aplicaciones del vacío. En la industria, en la industria podemos encontrar en la fabricación de semiconductores. El vacío nos va a servir para crear condiciones de alta pureza en la fabricación de chips de silicio. Proceso de alimentos. El vacío nos va a ayudar a conservar alimentos y prolongar la vida útil de ellos. En la fabricación de materiales. El vacío nos va a ayudar para crear delgadas capas para para proteger componentes electrónicos. En la ciencia, la investigación científica, el vacío se va a poder utilizar para estudiar fenómenos como la fusión nuclear y la interacción de partículas. En la astronomía, los telescopios espaciales utilizan el vacío para eliminar la interferencia atmosférica terrestre. En la tecnología, en la energía solar, las células solares utilizan el vacío para mejorar su eficiencia. En la construcción, el vacío se utiliza para levantar y transportar grandes cargas, grandes estructuras. Hay que tener ciertas consideraciones de seguridad al momento de hablar de vacío. Conlleva riesgos. Los sistemas de vacío pueden presentar muchos riesgos, incluyendo implosión, asfixia, quemaduras por frío y riesgos por sustancias químicas. Se debe tomar prevención. Es esencial implementarse medidas de seguridad para minimizar los riesgos. Esto incluye el uso de equipos de protección personal, el mantenimiento regular del sistema y la capacitación del personal. Y se deben tener en cuenta ciertos protocolos que se deben establecer y que incluyan procedimientos para la prevención, el mantenimiento y el manejo de incidentes. ¿Por qué es tan importante la presión del vacío?